Shalom, Levavot, Mekashevin. Hoy les traigo un fragmento de un libro maravilloso que se llama Jesús y la Cábala, los secretos de la Torá en las enseñanzas del rabino de Israel Yeshua de Nazaret, escrito por Mario Saban, Kenneth Menjivar y Ethel Turcios. Comenzamos con parte 1, El reino de Dios, Tikkun Olam, Mario Saban. Y dice así. Capítulo único, El reino de Dios, Tikkun Olam. Yeshua era judío, hijo y nieto de judíos. Nació y vivió y murió como judío. Estaba orgulloso de ser parte del pueblo de Israel. Su madre, Miriam, María, era judía como su padre, Yosef, José. Sus 4 abuelos también lo eran. Todo el linaje de Jesús era israelita. Y fue crucificado por el Imperio Romano y un grupo corrupto de sacerdotes como el rey de los judíos, Inri. Yeshua fue un maestro excepcional en la interpretación de la Torá y como tal fue llamado con el título de Rabí. Yeshua no solamente conocía el nivel literal y las interpretaciones del texto bíblico, sino que también fue un sabio del Sod, secreto, de la Torá. En la historia judía, quienes conocen los secretos de la Torá adquieren un título que los ennoblece, el de Mekubalim, cabalistas. Por lo tanto, sin lugar a dudas y en esta obra lo vamos a demostrar, Yeshua fue un cabalista. Dentro del judaísmo existe una tensión interior que se debe conocer para comprender las ideas místicas de Yeshua de Nazaret, Jesús. Si esta problemática no se estudia ni se investiga, no se podrá comprender prácticamente nada de sus enseñanzas. El judaísmo se sostuvo sobre 2 pilares, la observancia de la Torá y la expectación mesiánica. Desde el siglo II al siglo II, el judaísmo sufrió un cambio de importancia. El sistema de sacrificios del Templo de Jerusalén quedó anulado por la destrucción del sagrado recinto en el año 70 de nuestra era. Sin embargo, el movimiento de los rabinos fariseos ya estaba creando una tradición alternativa al poder saduceo. Gracias a estos rabinos fariseos, el judaísmo se salvó de su desaparición. Los rabinos reemplazaron a los sacerdotes del templo. Esto sucedió en el siglo I. Sin embargo, para que esto aconteciera, 2 siglos antes los rabinos ya estaban elaborando una serie de tradiciones que se multiplicarán infinitamente. Actualmente la cantidad de tradiciones acumuladas que tiene el judaísmo es prácticamente imposible de conocer. El cerco religioso tenía como objetivo la supervivencia nacional del pueblo judío. En el judaísmo nos encontramos ante una aparente contradicción interior. El nacionalismo, que se centró en el cuidado de la supervivencia de la identidad judía, y el universalismo, que pretendió y pretende la redención de la humanidad en su totalidad. A partir de un momento histórico, el judaísmo se fue bifurcando. El universalismo judío, que buscaba la redención, comprendía que la idea del Tikkun Olam, la irrupción del reino de Dios, constituía el eje vertebral, mientras que el otro sector, aferrado al nacionalismo judío, defendía que sin la redención nacional de Israel, y por consiguiente su independencia política, no podía irrumpir la era mesiánica o el reino de Dios. Estas 2 cuestiones, por supuesto, se mezclaban en el siglo I. El pueblo judío, enfrentado al Imperio Romano, no dudó nunca de que la liberación nacional de la patria constituía la llegada del reino de Dios. Todo el judaísmo estaba de acuerdo en la idea de instaurar el reino de Dios en este mundo. Las estrategias, sin embargo, no fueron unánimes.
Una parte del judaísmo comprendía que se debía trabajar por la redención universal y luego la redención nacional, y otro grupo, por el contrario, creía que la redención nacional constituía el punto de partida para la redención universal. Saulo de Tarso, Pablo, llegó a la conclusión de que el mensaje mesiánico tenía un impacto más rápido en los gentiles. Como judío diaspórico, comprendió que la redención de los gentiles de toda la humanidad se estaba produciendo antes que la del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en su mayoría, no perdió la esperanza mesiánica de la restauración nacional judía. El sionismo del siglo XIX demuestra que esas esperanzas nunca se perdieron. En cambio, Yeshua de Nazaret se acerca a las posiciones del misticismo judío, la Cábala. En realidad, él no comprendía el reino de Dios en términos paulinos ni en términos nacionalistas. Para el místico, el reino de Dios debía operar de acuerdo a un cambio de conciencia personal. Es por ese motivo que en este punto existe una diferencia notable entre Pablo y Yeshua. Para Saulo de Tarso, Pablo, en el fondo la redención era política, un contragolpe espiritual del judaísmo mesiánico al imperio romano. No a través de las armas, sino a través de las creencias religiosas. El cristianismo paulino constituye ese contragolpe teológico. Mientras que el judaísmo se centró en la redención nacional, el cristianismo pretendió una redención internacional. Como podemos apreciar, tanto el judaísmo como el cristianismo, la rama natural del judaísmo, son movimientos de redención política. El misticismo no busca la redención política. Busca, en primer lugar, el cambio de conciencia del alma humana. El mesianismo místico es, en primer lugar, subjetivo. Es la teyubá del alma, el retorno del alma a su esencia, a sus profundidades, a su vacío, donde puede encontrar a Dios en su interior. El alma humana no tiene agenda política. Yeshua predicaba el cambio de conciencia humana. A lo largo de la historia, los cabalistas han comprendido que la redención comienza por el cambio de percepción del alma. El místico no es un mesiánico, es apolítico. El místico libra una guerra en su interior. El misticismo judío, la cábala, busca el reino de Dios en el interior del ser humano. El misticismo judío desea provocar el cambio de la conciencia. Yeshua deseaba el cambio de la conciencia. En la mente de un místico, la luz de Dios es superior a todas las formas de organización social y política. Yeshua no desea ni quiere crear una iglesia como institución. El concepto de congregación o comunidad, Kehilá, eclesia, no tiene relación a una estructura de poder. Saulo de Tarso sí tiene en su mente la organización de las comunidades. Es un mesiánico y por lo tanto un agitador político. Su programa político es claro: la redención internacional tiene que comenzar por los gentiles. Yeshua de Nazaret jamás pensó en los gentiles, porque no pretendió una redención política internacional ni pensó en declarar la guerra contra Roma, porque jamás pensó que el pueblo de Israel tomara las armas para lograr su redención nacional. Todo místico es un ser solitario que intenta trabajar con su alma. Los primeros seguidores de Yeshua no comprendieron que el alma en su subjetividad debía modificar su percepción y elevar el nivel de conciencia. Ellos aún pensaban en la restauración del reino político de Israel. Los primeros apóstoles de Yeshua eran nacionalistas. Pensaron que el Mesías era el típico Mesías libertador del pueblo de Israel. Es curioso que luego de 1948, con la independencia del Estado de Israel, el tipo de Mesías del judaísmo ha tenido que cambiar. Si se pudo crear el Estado de Israel sin el Mesías, quiere decir que el Mesías que se espera tiene que ser un Mesías internacional. El judaísmo actual, tras la creación de Israel como Estado, terminó pensando en los mismos términos teológicos que San Pablo. La historia es graciosa y paradójica.
Mientras que el pueblo judío no tenía su estado libre e independiente, el judaísmo comprendió que el Mesías debía ser un libertador militar. Ahora que existe el Estado de Israel de un día para el otro, el Mesías se ha transformado en un Mesías internacional. Como el mesianismo político judío está consumado con la creación del Estado de Israel, ¿qué tipo de mesianismo debe sostener al pueblo judío? Solo queda el mesianismo internacional. Durante siglos, el cristianismo dijo que el pueblo judío regresaría a su patria si regresaba por segunda vez Yeshua. Se equivocó. El cristianismo no pudo sostener que Yeshua no venía por este motivo. Entonces la teología mesiánica se desplazó a la construcción del tercer templo. Si el tercer templo se reconstruye, entonces volverá Yeshua. A mi modo de ver, parece que esta espera es en vano. Ya apareció el Estado de Israel y Yeshua no regresó. Y si hipotéticamente se llega a reconstruir el templo, temo que tampoco regrese. Mi temor es más profundo, que Yeshua no regrese más. Por lo tanto, solo hay que esperar que el cristiano se agote esperando a un Mesías que posiblemente nunca llegue. Lo mismo sucederá que el judaísmo. Los judíos se agotarán esperando que el Mesías llegue. La única salida a una espera interminable, tanto para el judaísmo como para el cristianismo, es crear organizaciones políticas que sostengan a las estructuras religiosas. Es decir, la función de las instituciones políticas es ahogar el mesianismo radical de la llegada del reino porque el aplazamiento redentor es indefinido. Las instituciones religiosas tienen un triste destino. Deben sostenerse en una esperanza sin sentido. Ya no se trabaja por el reino de Dios, se trabaja para sostener el status quo de las instituciones. Las religiones se vuelven siempre conservadoras, porque lo que desean es conservar el poder. El reino de Dios, del místico, es peligroso, porque cree en la libertad del alma. El misticismo es esencialmente subjetivo. Todo el poder debe retornar al alma humana. El misticismo es una mezcla explosiva de liberalismo, anarquismo y subjetividad radical. Así las cosas, agotados todos los feligreses, tanto del judaísmo institucional como del cristianismo institucional, irrumpe el mensaje de la Cábala. El Mesías está en tu interior. Así, dentro del judaísmo se revela lo más íntimo de la Torá. De las entrañas del judaísmo surge un movimiento espiritual que se mantuvo en secreto durante siglos, la Cábala. El Mesías no es una entidad política, ni nacional, ni internacional. El Mesías es un estado de conciencia, y esto es lo que enseñó Yeshua. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Es el cambio de conciencia del alma humana. ¿Cómo se produce ese cambio de conciencia? Los cabalistas judíos de todos los tiempos han trabajado para lograr ese cambio de conciencia. Yeshua de Nazaret trabajó en el mismo sentido. Todo su mensaje tiene como eje central el reino de los cielos. No se le ve una preocupación política de organización de la comunidad. Todo místico es en principio apolítico. Para el místico, la política es una pérdida de tiempo. Aunque la política tendría que trabajar en la organización de la polis, termina distribuyendo el poder. La política está relacionada completamente con el poder. Para todo místico, el poder humano no se puede comparar con el poder divino. Dios es el verdadero y único poder, el Dios Ein Sof, el Dios Padre. Un místico desea que el poder político no le moleste a su trabajo interior. Ahora bien, ¿cuándo el trabajo interior subjetivo se transforma en un poder peligroso políticamente? El místico comienza trabajando en su interioridad. Ese trabajo personal es comunicado a sus discípulos de modo oral.
Muchos quieren elevar sus almas. Comienzan entonces a organizarse en grupos de elevación espiritual. Estos grupos operan como un contrapoder al poder político institucional. Los judíos de aquella época comprendieron que el reino de Dios constituía la creación de un estado político. Ese mesianismo puede ser considerado como político. El mesianismo desea cambiar las condiciones socioeconómicas y políticas vigentes. Hay muchos trabajos académicos que han estudiado las perspectivas mesiánicas de los movimientos de izquierda y de los nacionalismos. El nacionalismo judío fue un mesianismo político en el siglo I. La ideología de las derechas de la modernidad buscó la construcción de nacionalismos mesiánicos. La ideología de las izquierdas buscó la construcción de un internacionalismo revolucionario. Ambos fueron movimientos mesiánicos políticos. Sin embargo, todos ellos se desviaron de la espiritualidad y actuaron dentro de las coordenadas del poder temporal. El misticismo, la cábala hebrea, no desea un cambio político. Desea un cambio que opere en el interior del alma humana. Y ese mensaje espiritual de la cábala es el mismo mensaje de Yeshua de Nazaret. Cuando Yeshua hablaba del reino de Dios, no pretendía una revolución nacional contra el imperio romano, ni la creación de una organización internacional denominada Iglesia. El místico desea unirse a Dios. Es un enamorado del reino de los cielos. No desea un reino político, ni internacional, ni nacional. No desea una revolución ideológica de derechas ni de izquierdas. El místico desea sentir las vibraciones de Dios en su interior. El místico trabaja por el amor y no por el poder. El mesianismo siempre desea el poder. Y donde hay poder, no hay amor. El Mesías no es un Mesías exterior que nos salvará. El Mesías es la fuerza divina que toda alma tiene en su interior. ¿Usted quiere ver al Mesías? No lo espere más. Vaya a un espejo y mire su rostro. Ese rostro que está contemplando es imagen y semejanza de Dios. Ahí está mirando a Dios. Usted es el Mesías, usted, sí, usted, quien está leyendo estas líneas, escuchando estas palabras, tiene al Mesías en su interior y debe liberarlo de las creencias mesiánicas de tipo político que pretenden, por un tema de poder, someterlo a una fe exterior en un imposible. ¿Y cómo sabemos que la espera del Mesías exterior no llegará jamás? Porque a medida que pasa el tiempo, los requisitos para la llegada mesiánica o el retorno, la parusía, siempre se elevan. El reino de Dios está entre nosotros, en realidad se encuentra dentro de nosotros. Si cada uno eleva su nivel de conciencia, puede encontrar el reino. La cábala hebrea es el camino para el reino de Dios, como tantos otros caminos espirituales de otras naciones, pero no a través de una creencia supersticiosa externa, sino a través de una serie de métodos para que el alma consiga elevarse. Yeshua sabía de lo que hablaba. Tras la construcción de la iglesia cristiana, el reino fue utilizado teológicamente de 1000 maneras diferentes, y la segunda venida se aplazó indefinidamente con el objetivo de sostener una esperanza que esconde el sostén de las instituciones religiosas. Si Yeshua regresa, ¿de qué van a vivir todos los religiosos pastores y clérigos del cristianismo? Y si el Mesías judío llega, ¿qué será de los rabinos? Ya que la Torá funcionará en el nivel de la Torá de Atzilut. En realidad, lo que queda claro es que la continuidad histórica de las dos religiones depende de que el Mesías nunca llegue. En el caso del judaísmo, o que nunca regrese en el caso del cristianismo. Esto nos lleva a pensar que el reino de Dios no tiene relación con ningún Mesías. Y así es, el reino de Dios tiene relación con el cambio de conciencia del alma humana. Y esto lo sabían y lo saben todos los cabalistas a lo largo de la historia. El reino de Dios no es exterior, el reino de Dios es interior y se encuentra en la interioridad del alma humana. Se encuentra en el samaritano de la parábola jesuita.
Cada vez que el alma se eleva hacia Keter, se eleva a la corona divina. El reino material se encuentra en Malhut, pero en la Cábala se dice que debemos revelar Keter en el interior de Malhut. En medio del árbol de la vida encontramos el amor de Tiferet, el centro del yo. El reino de Dios, por lo tanto, se desplaza por la línea del medio del árbol de la vida, lo que se llama habitualmente el pilar central. El conocimiento, Da'at, que para la tradición de todos los cabalistas es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es el que conecta las diferentes dimensiones del alma humana a través de los 22 canales. Y las 22 energías representadas por las 22 letras hebreas son el símbolo del Da'at que recorre toda la realidad del universo de Briá. Esas 22 energías de Da'at que organizaron el universo de Atzilut y que derraman la presencia divina en la realidad espacio-temporal del universo de Briá. Uno se tiene que preguntar, ¿por qué el centro del mensaje de Yeshua fue el reino de Dios? Todo Mekubal, todo cabalista, desea el Tikkun Olam, la rectificación del universo. Y esa rectificación no se encuadra en un ideario político, sino en un ejercicio subjetivo. Cada alma debe sentir el poder de su propia potencia, su relación única e íntima con Dios, la no necesidad de intermediarios que solo constituyen la prueba de los miedos del ser humano. No podemos confiar en una salvación exterior. Dios nos otorgó la potencia mesiánica interior para alcanzar la salvación personal, cuando nos entregó el poder de la emuná, de la certeza, de la confianza en Él. El misticismo judío trabaja para que el alma se libere de los miedos. Y cuando los miedos abandonan el alma, el poder ya no puede manipularnos porque nosotros tenemos el conocimiento divino. El alma tiene todo el poder divino en su interior. Cuando un alma alcanza un poder espiritual determinado y posee un conocimiento divino, el poder político, ni el poder político camuflado del poder religioso, ya no pueden hacer nada con uno. Todas las ideologías y las teologías externas se derrumban ante la experiencia divina del alma humana en su interior. El alma desea la libertad de unirse a la divinidad de acuerdo a su naturaleza, y ningún dogma o principio político puede uniformar las almas. El problema es que, al no conocer la naturaleza del alma, la mente se confunde en forma permanente. Por ese motivo debemos entrenar a la mente, que busca zonas de seguridad permanentes, a revelar la potencia interior del alma. Y esta revelación de la naturaleza de cada alma solo se puede realizar a través de un profundo ejercicio de autoconocimiento personal, a través del símbolo del árbol de la vida. Los poderes políticos pueden dominar a las personas durante un tiempo a través de las armas y el miedo, pero la naturaleza del alma humana es libre y desea ser libre. La libertad no es un asunto político, es la esencia del alma que quiere desarrollar su potencial. Por ese motivo, quien encuentra en su interior el poder del alma, entonces encuentra la libertad espiritual que le otorga sentir el reino de Dios en su corazón. El deseo de libertad del alma humana no es un derecho otorgado por una autoridad política exterior, sino que es una necesidad espiritual. La espiritualidad es el deseo del alma de encontrarse a sí misma con su propia naturaleza, y su esencia íntima es el reino de Dios. Si cuando un alma alcanza el reino de Dios podemos decir que alcanzó el éxtasis místico de Keter, en ese nivel no existe poder político que pueda manipularnos. Toda manipulación política tiene relación con los intereses de corto plazo, espaciotemporales. En cambio, aquellos que trabajan por el reino de Dios o en la rectificación del mundo, o Tikkun Olam, en términos de la Cábala, están conectados con la eternidad del Dios infinito. Si la política retorna a la esencia, que es la organización social, las almas podrán establecer una comunidad libre. Sin embargo, en tanto que las fuerzas políticas de los mesianismos exteriores pretendan el sometimiento del alma,
Todo místico preferirá aislarse. Los poderes externos espaciotemporales no tienen autoridad sobre el alma humana que se encuentra en contacto con la divinidad. Es por ese motivo que la interioridad del alma tiene el potencial de desarrollar un nivel de luz que nadie en el exterior puede destruir. La destrucción solo se puede llevar a cabo en el exterior, destruir los cuerpos, pero las almas pueden demostrar que inclusive sus propias muertes físicas son símbolos de la eternidad. Todas las religiones han sido aliadas del poder político a través de la historia, lo cual espiritualmente las desacredita a todas en su conjunto. Solo los místicos de todas ellas se han preservado de la perversidad de los intereses temporales. Un religioso que interviene en la política no puede ser un sujeto espiritual, porque el alma es libre y no desea ajustarse a un dogma religioso o a un partido político. Todo religioso y todo político fragmentan la realidad. Toda alma en su esencia espiritual unifica la realidad. Un partido político parte de la realidad. Una religión divide. Un grupo nacional define sus contornos de identidad y por lo tanto existen como formas fragmentarias dentro del mundo de la dualidad. Todas las organizaciones dominan sobre algún grupo humano específico. El aislamiento del yo es un eje fundamental para la ascensión mística. Es la percepción de que el alma se encuentra en el amor del nivel dimensional de la Tiferet. Desde el amor en la Tiferet, el alma desciende para compartir ese amor con los demás en el nivel de la Yesod. Y al mismo tiempo, desde la Tiferet, se eleva una energía ascendente del alma hacia los niveles de Keter. La proclamación del reino de los cielos no es una utopía, es una realidad en el interior del alma. Cada alma puede acceder al reino de los cielos sin esperar a ningún Mesías exterior, porque quien espera que algo provenga del exterior sin su esfuerzo personal cae en el concepto cabalístico del pan de la vergüenza. Solo con el esfuerzo existe el mérito. El alma debe ascender para merecer el mérito. El mérito no se debe confundir con la vanagloria. El esfuerzo del alma debe ser realizado para revelar la energía que dicha alma trae al universo. No podemos quedarnos inactivos porque podemos caer en la vanagloria egoica. Debemos actuar para construir el reino de los cielos, que es el despliegue de la fuerza interior del alma humana en esta realidad material de Malhut. Yeshua no pretendió ser un Mesías exterior, él pretendió ser un modelo de mesianismo interior, de misticismo. Él mismo proclamó que el reino cosmogónico se instauraría en el futuro. A lo largo de la historia, todos los cabalistas han pretendido lo mismo. Yeshua era un mecubal, un místico judío. El cristianismo y el judaísmo son movimientos políticos porque declaran que el alma humana alcanza su redención, o por la fe en Cristo, exterior, o por los actos rituales de la Torá, exterior. Solos sus misticismos interiores pueden otorgarles sentido. Ni una fe exterior, ni los actos rituales del exterior nos traen la redención. Lo que traen es un control político del alma. Un poder religioso que dice que tenemos que creer o que no tenemos que hacer, nunca puede ser espiritual porque no está sujetando al alma porque está sujetando al alma a un poder espaciotemporal. El alma no se salva por lo que impone el poder. El alma se redime a sí misma por el esfuerzo personal que realiza en su proceso de rectificación constante. Todo poder político o religioso extrae una parte o la totalidad de la libertad del alma. Un alma no puede ser feliz si una autoridad externa le dice lo que tiene que hacer o lo que tiene que creer. La felicidad del alma es encontrar el camino subjetivo que le pertenece por su propia naturaleza. Y la naturaleza del alma proviene de una decisión de Dios. Aquellos que quieren manipular a las almas están reemplazando la autoridad de Dios que creó en cada alma una energía de una naturaleza determinada.
El místico no tiene que hacer ni creer en nada exterior. Todo lo que va a realizar en el exterior dependerá de su nivel de conciencia. La intención amorosa del místico en su unidad con Dios es la energía que lo mueve hacia las alturas. El místico no tiene fe en Dios, posee la experiencia de Dios en su interior. Y esa es la conciencia del reino de Dios. Esa es la conciencia del reino de Dios. Es la experiencia de ser copartícipe del trabajo mesiánico. Todo místico desea la dvekut, la unificación con Dios. Por ese motivo, cuando Yeshua dice que Él y el Padre son uno, está haciendo referencia a la encarnación de que toda alma tiene en el nivel superior y así puede realizar su unificación con la divinidad. Para conformarse como religión política, el cristianismo le atribuyó a Jesús una relación exclusiva con Dios, pero jamás Yeshua dijo que él tenía exclusividad de esa relación. Por ese motivo enseñó a orar el Padre Nuestro y no dijo Padre mío. El Padre Nuestro es una prueba de que Dios es Padre de todos y de que no existe un alma a la que en exclusiva se le puede atribuir la unificación de la energía divina. Toda alma tiene una relación exclusiva con Dios. Toda alma se puede conectar con Dios en forma directa sin necesidad de intermediarios. ¿En cuántas culturas personas anónimas que jamás conoceremos sintieron la unidad con Dios? ¿Cómo creer que solo un maestro judío del siglo I pudo sentir esa unidad con Dios? Los cabalistas desean que toda alma humana sienta esa unidad con la divinidad. El objetivo de la espiritualidad de la Cábala es lograr esa unidad esencial con Dios. Ese es el reino de Dios.